Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros tenerte en nuestra reunión en línea. Siéntete como en tu casa. Es muy importante, si deseas puedes invitar a algún amigo, familiar, lo que es la parte del link, los puedes etiquetar, no hay tema alguno. Y bueno, antes de iniciar, Dios me puso en mi corazón una palabra que es de la parte del diezmos y las ofrendas, que es en Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esta palabra es muy clara en el aspecto que nosotros hay que darle lo mejor de nuestras primicias a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, si le damos lo mejor de lo mejor, nuestro Señor nos lo va a multiplicar. Pero no hay que hacerlo con el afán de dar y recibir, sino por el simple hecho de que Él es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre. Y a Él le gusta que le demos las cosas de corazón. Y créanme que Él nos lo va a multiplicar. Cualquier cosa que le demos, si se lo damos de corazón, Él lo está viendo. Y bueno, no se te olviden esta parte. Vamos a iniciar con la oración. Dios Padre, te agradecemos el día de hoy la vida que nos has dado, Padre amado. Te encargamos y ponemos en tus manos nuestras ofrendas, los que son nuestros diezmos, Padre. Bendícelos y multiplícalos, Señor, que sean para tu obra, Padre amado. Y los hermanos que no gocen de algún trabajo, pónselos, Dios. Bendícelos con algún trabajo, ya que son padres, algunos de familia, son bases y pilares de cada hogar. Y esto con el afán de que podamos servirte, Padre amado. De igual manera, pon un corazón y una mente dispuesta a escuchar y a adquirir tu palabra, Padre amado, para que podamos compartirla y llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, en esta parte les dejamos aquí lo que son los datos. Si deseas puedes realizar lo que es una transferencia o de igual manera realizar lo que es un depósito. El día domingo te esperamos en cualquiera de nuestras dos reuniones. La primera es a las 9, la segunda es a las 12. Puedes invitar a algún amigo, hermano, familiar, no hay tema alguno. Te esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, estamos listos para iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es para mí un privilegio y un gusto poder acompañarte esta noche. Me siento muy contento, tenía ya un rato que no me tocaba estar por acá, pero mira, la verdad es que estoy muy con mucha expectativa acerca de lo que Dios va a hablar a tu corazón, a mi corazón el día de hoy. Sé que esta noche vamos a poder escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque venimos con un corazón que lo busca, y dice la Biblia que si nosotros lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Así que me gustaría leerte un versículo rápido y después oramos. Acompáñame ahí en Juan 8, versículo 12. Dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú eres bueno todo el tiempo con nosotros, Señor, porque cada día podemos ver una muestra de tu amor, de tu fidelidad, y hoy no ha sido la excepción. Y en esta noche, Señor, queremos enfocarnos en ti, apartar un tiempo para escuchar tu voz, para saber lo que tú quieres hacernos llegar. Te pedimos que quites toda distracción, que quites todo obstáculo, Señor, que podamos enfocarnos en ti, en tu palabra, porque es tu palabra la que nos da vida, Señor.
Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Nosotros hoy apartamos este tiempo para ti. Habla a nuestros corazones, habla a cada vida, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando esto y ponemos ese tiempo en tus manos para que sea un tiempo de bendición. Te damos gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si tú eres la primera vez que te conectas, te damos la bienvenida. Y nosotros acostumbramos a tener una reunión entre semana como hoy, en la cual queremos conocer más de Dios. Así que bienvenido, siéntete en casa, y si tú ya te vienes conectando, bienvenido nuevamente. Muy bien, pues la realidad es que este año ha sido un año, una montaña rusa para mí. Algunos de ustedes saben que me casé a principios de este año y ha sido una de las mayores bendiciones que Dios me ha permitido disfrutar y tener. Y la verdad estoy muy contento, me siento muy bendecido, pero me ponía a pensar un poco qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, su belleza me dejó asombrado, y cuando yo decidí dar un paso para poder empezar a salir con ella, quizá no fue fácil, porque yo decía, híjole, es que me impone su belleza, me impone su carácter, su presencia, etcétera. Pero yo decidí dar ese primer paso para poder salir con ella. Tiempo después tuve que dar un segundo paso para poder iniciar una relación formal con ella, y tenía miedos. En mi corazón había miedo de, híjole, ¿qué le voy a ofrecer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto, lo otro? Pero yo decidí confiar en Dios y saber que Él tenía buenos planes para mi vida y dar ese segundo paso para poder avanzar. Y he dado pasos en mi relación con ella que me han llevado hasta este punto en el cual soy felizmente casado. Y a lo largo de tu vida tú también tienes que dar pasos que van a determinar el rumbo de tu vida, pasos que van a ser importantes, que van a ser determinantes, que van a permitirte llegar a donde tú quieres llegar o donde Dios te quiere llevar. Y muchas veces este primer paso puede costar mucho, te puede costar porque quizá te tienes que salir de tu zona de confort, quizá debes de dejar tus miedos a un lado, quizá debes de dejar de estar haciendo algo para empezar a hacer algo, y constantemente debemos de tomar una decisión si tú quieres avanzar. Hay una frase que me gusta mucho que dice: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Para que tú puedas avanzar necesitas dar ese primer paso. Y muchas veces, para que tú puedas ver un cambio verdadero en tu vida, para que tú puedas tener una transformación en algún área de tu vida, necesitas atreverte a dar ese primer paso. Quizá te va a causar temor, quizá te va a causar dudas, y es normal, pero tú tienes que confiar en Dios. Quisiera que pensaras por un segundo en ese paso que tú diste hace quizá algún tiempo que cambió tu vida. Ese paso que tú decidiste tomar hacia algún rumbo en específico que cambió la dirección de tu vida y ahora te ha permitido estar aquí. Y quizá tú puedes decir, bueno, bendito el día en el que decidí tomar ese paso que me llevó a ese lugar hermoso. O quizá puedes decir lo contrario, maldita la hora en la cual tomé la decisión de tomar ese paso y me llevó a un lugar donde no esperaba o donde no quería estar. Pero, ¿sabes algo? Hay una buena noticia hoy. No importa cuántos malos pasos hayas dado, siempre hay una oportunidad para dar un nuevo paso en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere que tú camines. Y quiero leerte un salmo hermoso, que es el Salmo 143, versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Todos en algún momento, todos sin excepción, hemos dado algún mal paso. La hemos regado, hemos fallado, hemos caminado en la dirección equivocada, y quizá eso te llevó a tener consecuencias, quizá graves, quizá otras no tanto, que hoy en día sigues lidiando. Pero ¿sabes algo? Este versículo a mí me enseña que tenemos un Dios bueno, un Dios que es nuestro Padre, un Dios que nos puede guiar, un Dios que nos puede corregir y nos puede llevar hacia la dirección que Él nos quiere llevar. Ahora, Dios siempre nos va a invitar a avanzar, a no quedarnos estancados en los errores del pasado. Conozco gente que piensa que quizá lleva tantos años caminando de esa manera que ya no hay salida. Lleva tantos años
atascados en un problema o estancados en una situación que pareciera imposible salir de ahí, pareciera que ya no hay rumbo, pareciera que ya no hay ninguna escapatoria, o simplemente se han conformado con ese estilo de vida o con esa actitud o con esa forma de vivir. Pero ¿sabes algo? Nuestro Dios es un Dios que lo hace todo nuevo. Y quisiera leerte un versículo que está en Isaías 43, 19. Dice así: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me encanta este versículo. Dios nos promete que Él va a hacer algo. Incluso Él dice que ya lo está haciendo en tu vida. Dios ya está haciendo algo nuevo en tu vida. Él está abriendo un camino donde no lo hay. Quizá tú te sientes estancado, te sientes frustrado, sientes que no hay escapatoria, pero hoy hay una buena noticia para ti. Tienes un Padre en los cielos que está dispuesto a hacer un camino donde no lo hay para que tú puedas salir de ahí. Pero aún ese camino de nada serviría si tú no das el primer paso. Está en ti el tomar una decisión hoy que pueda cambiar el rumbo de tu vida, y Dios está dispuesto a hacerlo. La gran noticia es que no tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo sola. Dios está dispuesto a ayudarte para salir de ahí. Dios tiene el poder para cambiar todo. Dios tiene el poder para hacer algo diferente, pero a ti te toca confiar y avanzar. Eso no significa que todo va a ser color de rosas, que todo va a ser fácil, que todo va a fluir. No, quizá hay algunos obstáculos que atravesar, quizá hay algún terreno por el cual tengas que caminar y no va a ser lo más fácil, quizá habrá dudas, es normal. Pero tú debes descansar en que Dios te va a sostener. Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará delante de ti, al frente de ti, estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Una vez más el Señor te dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Sí, habrá aflicciones en este mundo, pero confía, dice Jesús, yo he vencido al mundo. La ventaja que tú y yo tenemos es que no tenemos por qué hacerlo solo. No tenemos por qué andar caminando de manera solitaria en este mundo, sin ninguna guía, sin ninguna esperanza, en oscuridad. Lo leíamos al principio. Jesús es la luz del mundo y Él ha venido a tu vida para darte una vida y vida en abundancia, y para que tú puedas disfrutar de sus bendiciones y andar en su propósito. Efesios 2:10 dice que tú eres la obra maestra de Dios, creado en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que tú anduvieras en ellas. Has sido creado con un propósito. Tu vida tiene un propósito. Dios tiene preparados planes para ti, pero tú tienes que enfocarte y andar en ellos. Y si has estado distraído, hoy es un buen día para que le digas: Señor, ayúdame a encaminar y poder estar en tu voluntad. Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y esto es bien importante. Pongo en ti mi confianza, dice el salmista. Poner tu confianza en el Señor hace toda la diferencia. Quizá tú puedas o quieras poner tu confianza en ti mismo, en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu conocimiento, en tu experiencia, en tu economía, incluso en alguna persona, en algún contacto que tú tengas. Pero es muy probable que si tú haces eso, vas a fallar al querer dar ese primer paso. Pero si tú confías en Jesús, nunca vas a ser defraudado. Él te va a sostener y te va a guiar por un terreno firme. Ahora, quiero que vayamos un poquito más adelante. Hay varios tipos de bendiciones. Hay algunas bendiciones, o el primer tipo del que vamos a hablar, son estas bendiciones que tú no tienes que hacer nada. Es como la lluvia. Es esta bendición que cae y tú no hiciste nada para que lloviera. Simplemente llovió y esto ayudó a que no hubiera una sequía, ayudó a regar los campos, ¿no? A que se llenaran las presas, y eso tú puedes disfrutar de esa bendición sin haber hecho absolutamente nada. Y muchas veces Dios nos bendice de esa manera. De hecho, me gusta pensar que Dios nos bendice tanto que ni siquiera nos damos cuenta, pero es bueno hacer una pausa y ser agradecidos con Dios. Decirle: Señor, gracias por todo lo que haces por mí y que ni siquiera estoy al tanto. Dios nos bendice de tantas maneras que a veces pasa desapercibido.
Pero bueno, este es el primer tipo de bendición, las que no tienes que hacer nada para que lleguen a tu vida. Hay un segundo tipo de bendiciones. Estas bendiciones, tú tienes que caminar hacia ella. Tú tienes que dar un paso para poder alcanzarla. Y si tú no te mueves, nada va a pasar en tu vida. Nada va a pasar. Hace unos años yo quería conocer Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, algo espectacular. Y para yo poder llegar ahí, pasaron algunos años, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer ese increíble lugar. Y al estar ahí me di cuenta que no nada más era llegar y ya. Había que subir un camino resbaloso, había que subir un camino que era muy pesado, que por la altitud y demás te fatigabas fácilmente. Había gente que se quedaba a la mitad, etcétera. Pero yo me di cuenta que tenía que avanzar, ya estaba ahí. Y para yo poder disfrutar de esa vista y de ese lugar tan hermoso, tenía que avanzar, tenía que esforzarme, tenía que dar pasos. Pero todo empezó con ese primer paso que yo di y valió la pena. Al estar en ese lugar, te puedo decir que pude disfrutar de esa gran bendición. Pero si yo no hubiera empezado a dar ese paso, si no hubiera empezado a avanzar, no hubiera disfrutado de esa maravilla. Ahora, quiero que recordemos una historia que está en Josué capítulo 6, te la voy a dejar para que la lees y profundices muy bien en esa historia. Pero cuando leemos la historia de Josué, cuando venció al pueblo de Jericó, recuerdas la historia, te voy a sintetizar un poquito. Ellos iban a tener la tierra prometida, pero para que esto sucediera tenían que vencer antes a 3 ciudades. Y en la primera ciudad era una ciudad fortificada, con muros, con murallas, que era casi imposible de penetrar. Era en ese entonces la ciudad más fortificada, la ciudad más defendida, la ciudad más difícil de entrar, al menos en la zona de Canaán. Y Dios le manda una instrucción a Josué, le dice que le va a dar la victoria ante este pueblo, pero le dice que durante 6 días deben de darle una vuelta a la ciudad. Cada día de ellos tenían que rodear esa ciudad, y el 7º día iban a tener que dar 7 vueltas y tocar trompetas. Y después de esto las murallas iban a caer y Dios les iba a dar la victoria. Es una historia fascinante que te invito a que tú la leas con calma. Pero si nos ponemos a pensar en esto, ¿qué hubiera pasado si Josué y el pueblo no hubieran dado ese primer paso? Ese primer paso de fe, ese primer paso en el cual estaba retando todo en ellos para poder alcanzar esa victoria. Si ellos no lo hubieran hecho, se hubieran quedado en el fracaso. No hubieran alcanzado la tierra prometida, no hubieran alcanzado ni recibido esa bendición que Dios quería darles. Quizá esto implicó un esfuerzo de parte del pueblo, quizá pudieron llegar a cansarse, pero al final valió la pena cuando vieron cómo Dios les dio la victoria. Y el plan que Dios les dio para tener la victoria quizá no tenía sentido. Dios les pidió que rodearan la ciudad, y quizá en ese tiempo la única manera de entrar o penetrar esa muralla era cavar un hoyo y entrar por abajo, literalmente hacer un hoyo en la muralla o saltar la muralla, ¿no? Entonces el hecho de que Dios les pidiera que dieran vueltas alrededor no tenía lógica, no tenía ningún sentido, no tenía razón de ser. Pero ¿sabes algo? Muchas veces, aunque las cosas que Dios te pida a ti no tengan sentido, lógica, razón, es por algo. Y si tú lo haces, vas a poder disfrutar de la bendición de Dios. Esta estrategia no tenía nada de brillante ni ningún poderío militar, pero ellos decidieron obedecer y marchar hacia lo que Dios les estaba pidiendo. Ahora, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, planes para su bienestar y no para su calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios siempre van a superar tus expectativas, siempre van a ser mejores, siempre van a sobrepasar lo que tú hubieras imaginado, querido, pensado. Y quizá no va a ser a tu manera, quizá no va a ser como tú lo estás pensando, quizá no va a ser como tú lo tienes estructurado en tu mente. Yo a veces soy muy analítico y me gusta como, a ver, si voy a hacer esto, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Pues primero esto, luego esto y después esto, y si no pasa así no voy a lograrlo. Y de repente Dios me dice: no, pues primero va a ser el paso 3, luego el 1 y luego el 2. Yo digo: es que así no va a funcionar, Dios. Pero Dios me pide que lo haga, y si yo decido confiar en Dios,
he comprobado su voluntad en mi vida y cómo cuando las cosas se hacen a su manera, siempre son mejores. Quizá hoy Dios está pidiendo, te está retando a que hagas algo, y quizá puede ser algo sencillo. No sé, imagínate que Dios está pidiendo darle un detalle a tu esposa, tener una atención con ella, ser amable, y tú puedes decir, bueno, mi matrimonio está destruido. ¿En qué va a cambiar si aunque yo le regalara una camioneta, eso no va a cambiar nada? Mi matrimonio está destruido. Pero quizá ese primer paso, ese pequeño paso que tú vas a empezar a dar en fe por lo que Dios está pidiendo, va a ser el inicio de una restauración en tu matrimonio. O quizá Dios te está pidiendo que, no sé, que hagas tarjetas de presentación. Si tú estás batallando en tu economía, Dios te dice que vayas y imprimas tarjetas de presentación para que puedas darla a tus contactos, y a lo mejor de ahí puede ser la fuente de un trabajo próspero en el cual Dios te va a bendecir y te va a dar en abundancia lo que tú necesitas y va a cumplir su promesa en tu vida. Pero todo eso requiere un primer paso. Si tú no das ese paso, Dios puede preparar el camino, pero si tú no avanzas en ese camino, nada va a pasar. Ahora, vamos a avanzar aquí. Tú debes de confiar en Dios y no hacerlo en tus fuerzas. Vamos a Proverbios 3, uno de mis proverbios favoritos. Versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Me encanta porque cuando tú dejas de depender de ti y te das cuenta de tu necesidad de Dios y de lo mucho que podemos llegar a fallar, de lo mucho que podemos llegar a flaquear, de lo inestables que somos, de lo inconstantes que somos, de lo falibles que somos, nos damos cuenta de nuestra necesidad y podemos reconocer al Dios que todo lo puede. Ahora, regresando a la historia de Jericó, ellos caminaron durante 6 días y yo quiero que visualicemos esta historia. Ellos iban caminando durante 6 días alrededor de esta muralla fortificada, esta muralla que se veía imponente, que se veía impenetrable, que se veía fuerte, que se veía invencible. Y Dios permitió que ellos caminaran alrededor para que pudieran observar y incluso maravillarse o impresionarse ante eso, y pudieran percibir lo difícil que iba a ser conquistar esa ciudad. Y esa sensación quizá de impotencia o de miedo hizo que ellos aumentaran su sentido de dependencia de Dios. Escucha esto: el hecho de que tú a veces estés delante de un problema y que digas, este problema no tiene solución, de esta situación no hay nadie que me pueda salvar, no hay nadie que me pueda sacar, estoy tan hundido en esa situación que no hay nada que yo pueda hacer humanamente hablando. Bueno, esto es algo bueno, porque tú estás reconociendo que en ti no hay manera, pero hay alguien que sí puede hacer algo en tu vida: Dios, el Todopoderoso, aquel que vino, entregó su vida por ti para darte salvación. Él tiene el poder para transformar tu vida. Él tiene el poder para vencer esas murallas, derribarlas y darte la victoria ante esa situación la cual tú has intentado quizá, o llevas ahí tanto tiempo atrapado y sientes que no hay salida. En Dios está la salida. Ellos tenían la dificultad siempre delante de ellos. Cada día que se despertaban y pasaban por ahí, eso implicaba que ellos tuvieran que tener fe. Ahora, quiero que pienses en esto. Las murallas que ellos veían no eran algo imaginario. Las murallas que ellos veían eran reales. Era algo que quizá alguien trató de atravesarlo y no haya podido. El problema que tú estás enfrentando es un problema real, es un problema grave, es un problema que yo no lo trato de minimizar. No, es un problema real. Pero a veces caemos en el error y el hábito de cerrar los ojos ante la dificultad y hacer como que nada pasara, pero eso no sirve. La fe no es ciega, no ignora la dificultad, no hace como que nada está pasando, sino que la enfrenta. La fe ve la dificultad, la examina por completo y la atraviesa. Y no solo es así, sino que lo hace con fe en que Dios lo va a hacer, en que Dios va a abrir puertas, en que Dios tiene el poder para hacerlo.
Quiero contarte una historia rápido. Hace unos días nació la bebé de uno de mis mejores amigos, una bebé hermosa, y durante el embarazo de mi amiga, ella sufrió mucho, tuvo amenazas de aborto constantemente, se la pasaba acostada, no podía hacer nada, no podía trabajar, etc. Y cuando nace la bebé, ellos pensaron, qué alivio, por fin ya acabaron los problemas. Pero al empezar a hacer los estudios de rutina, se dan cuenta que esta bebita hermosa tenía una enfermedad muy rara llamada Pompe, y le diagnosticaban y le pronosticaban 2 años de vida. Después de todo lo duro que fue el embarazo, que nazca tu bebé y que te digan que tu bebé tiene 2 años de vida. Esto, por supuesto, que cualquier persona lo hubiera derrotado, lo hubiera derribado. Pero mis amigos decidieron pararse firmes delante de Dios y decirle: Señor, si tú nos dices a bebé, es por un propósito, y nosotros confiamos en ti. Y nos reunimos durante 30 días a estar orando por ella, estar orando por esa bebé hermosa llamada Ania. Y durante 30 días nos reuníamos por Zoom para orar, para poder pedirle a Dios por la sanidad de la bebé. Y en 30 días, después de un resultado de otro estudio que mandaron a estudiar a otro lugar del mundo, etcétera, la bebé está completamente sana. Dios hizo un milagro increíble en esa bebé, y ellos ahora podemos dar testimonio de que Dios es un Dios vivo, poderoso, fiel, que no falla, y ese es el mismo Dios que tú tienes. Ahora, hay un tipo más de bendiciones del que quiero hablarte. Ese tipo de bendición es una bendición muy especial. Es aquella que se da durante el proceso, cuando tú decides avanzar, y al ir caminando en medio de ese camino, Dios decide bendecirte. Y quiero que vayamos rápidamente a una historia que está en Lucas capítulo 17 versículo 11. Dice así: Jesús sana a 10 leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, escucha bien, mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Una historia fascinante en la cual estos 10 hombres deciden confiar en Dios, y Dios les manda a hacer algo, y ellos obedecen. Simplemente hicieron caso a lo que Dios les pidió. Y al ellos ir caminando, sucedió lo inesperado, sucedió lo que ellos anhelaban, lo que su alma necesitaba, lo que por tantos años persiguieron y no habían logrado. Dios lo hizo realidad. Ese sueño Dios lo hizo realidad en un segundo, pero cuando ellos iban avanzando en esa obediencia hacia Dios, Dios hizo un milagro increíble. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran caminado en esa dirección? Si ellos no hubieran dado ese paso en esa dirección, si ellos hubieran decidido desertar a la mitad del camino y decir: ay, ya, ¿por qué, si Dios tiene el poder para hacerlo, no lo hizo? Si Él es poderoso, ¿por qué no me sanó inmediatamente? Pero ellos decidieron confiar en Jesús. Quizá pudieron haber pensado: bueno, si Él tiene el poder y dice que es el Hijo de Dios, ¿por qué no me sana? ¿Por qué tengo que caminar hasta allá? ¿Por qué no tiene que ser a mi manera? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que caminar hasta allá y debajo del calor y etcétera? Muchas veces eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué si Dios es bueno me pasa esto? ¿Por qué si Dios es poderoso no me bendice? ¿Por qué si Dios es el dueño del oro y la plata no tengo un trabajo que me haga millonario? ¿Por qué si Dios es el sanador, por qué estoy atravesando esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿sabes algo? A veces llegamos a pensar así porque si Dios puede hacer tal cosa, simplemente no lo hace y todos somos felices. Pero bueno, porque a Dios le gusta que nos involucremos de manera activa en su plan, porque de esa manera vamos a poderlo conocer íntimamente, vamos a poder tener una relación y una cercanía con Él, y eso nos va a enseñar a depender de Él y a reconocer su poder en nuestras vidas.
Así que hermano, hermana, es tiempo. Ya es tiempo de que des ese paso que Dios ha estado pidiendo. Hoy Dios quiere animarte a que salgas de ahí, a que tu vida pueda tener un cambio, a que veas la victoria que Él tiene preparada para ti, a que puedas disfrutar y alcanzar esa bendición que Él tiene preparada y está dispuesta para que tú puedas caminar en ella. Para algunos de nosotros quizá ese paso pueda ser empezar con algo pequeño, como dejar un mal hábito, o empezar a hacer algo a favor de tu salud. Para algunos de nosotros quizá va a ser alejarnos de una relación, de alguna persona que nos ha lastimado, que nos está afectando, que nos está estancando. Quizá puede ser pedir perdón a quien hemos lastimado, o emprender un negocio o iniciar un proyecto en el cual puedas entregar a Dios y decir: Señor, dependo de ti. Quizá también pueda ser abandonar ese pecado que no has podido y entregárselo a Dios, o dar ese paso a empezar a servir a Dios en aquello que te está llamando y que cumplas el propósito para el cual has sido creado. No sé, quizá puede ser alguno de estos, o quizá puede ser otra cosa que Dios está pidiendo. Y yo le pido a Dios que traiga claridad en tu mente, en tu corazón, acerca de cuál es ese paso que tú necesitas dar. Pero sin duda, Dios ya no quiere que estés ahí. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que avances a lo que Él tiene preparado. Es tiempo de salir de nuestra zona de confort y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y yo lo sé, quizá no va a ser fácil, quizá haya obstáculos, quizá puedas tener miedo, desánimo, o quizá pienses: es que ni siquiera sé cómo hacerlo, ni siquiera sé cómo empezar, no tengo idea de qué hacer o cómo hacerlo. Bueno, el Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. Otra versión del Salmo 32:8 dice: te guiaré por el mejor camino. ¡Wow! ¿Cómo no darle gracias al Señor? Guiados de su mano, todo es posible. Y quiero acabar con una pequeña analogía, trayendo esta historia que leíamos de Jericó, de los leprosos, etcétera, para poder llegar a 5 puntos. El primer punto: fe. Dios te pide que en esta noche tú tengas fe. Josué, Israel, los leprosos tuvieron fe, creyeron en el plan de Dios, que Dios les había dado un plan de batalla para poder vencer y tener la victoria, por inusual que esto pareciera. Segundo punto: obediencia. Josué, el pueblo, siguieron exactamente al pie de la letra el plan de Dios. Hoy Dios te pide que tú seas obediente, que si Él te está pidiendo algo, lo hagas, camines en eso, no seas necio. También, tercer punto: valentía. Israel siguió el plan de batalla de Dios a pesar del peligro que suponía. Como lo vimos, era una ciudad peligrosa. Quizá el hecho de que tú tomes esta decisión o este paso puede implicar cierto peligro, cierto riesgo, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Cuarto punto: resistencia. Ellos siguieron el plan de batalla de Dios durante el periodo que Dios les pidió, incluso cuando parecía que no pasaba nada. Quizá los leprosos empezaron a caminar y dijeron: sigo igual, mi piel sigue igual, me siento igual. El pueblo de Dios iba rodeando, pasó 1, 2, 3 días y decían: no vemos que ni siquiera se caiga una piedrita chiquita. Pero si tú persistes, vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Él no es hombre para que mienta. Él te va a recompensar por tu fe y va a darte lo que te ha prometido. Y último punto: confianza. Ellos no se apoyaron en su propia sabiduría ni en métodos conocidos, sino que su confianza estaba en el Dios Todopoderoso y no en su capacidad. Si tú hoy decides confiar en el Señor, si hoy tú decides decirle: Señor, quiero dar ese paso, ayúdame a hacerlo. Dame las herramientas, la estrategia, la sabiduría, la gracia, tu favor para yo poder dar ese paso, y quita todo miedo, quita todo desánimo, quita toda depresión, todo aquello que me tiene atado. Quítalo, Señor. Yo estoy seguro que Dios te va a dar la libertad que tú necesitas para que puedas avanzar y recibir esa promesa. Así que, ¿qué te parece si hoy cerramos con una oración, entregándole
lo que tú necesitas entregarle al Señor para que Él abra camino donde no los hay y tú puedas caminar con libertad hacia ese punto. Voy a quedarme unos segundos callados para que puedas platicar con Dios. Si no sabes cómo hacerlo, solamente platica con Dios. Dile lo que sientes, dile lo que quieres, dile lo que esperas, dile lo que Él te haya hablado durante este mensaje. Platica con Dios y vamos a orar juntos. Señor, aquí estamos. Te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor. Es una bendición para nosotros poder enriquecernos con tu palabra, Señor. Saber lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. No hay nada mejor, Dios. Y en esta noche tú has hablado a nuestras vidas acerca de tomar una decisión, Señor. De no estar estancados, de avanzar, de dar ese paso en fe. Pero, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras mentes, tú sabes nuestros miedos, tú sabes lo que nos preocupa, lo que nos detiene, lo que nos tiene paralizados. Y hoy te lo entregamos a ti, Señor. Yo te pido, Señor, te ruego por cada persona que esté escuchando este mensaje, para que seas tú, Señor, dándoles la sabiduría, la valentía, Señor, la estrategia, el poder, las fuerzas, Señor. Dice tu palabra que tú das fuerzas al cansado y multiplicas a aquel que no tiene ninguna, Señor. Yo te pido que si hay alguien que se sienta sin fuerzas, que ha querido tirar la toalla, Señor, hoy tú quites eso de su vida y seas tú renovando sus fuerzas, Señor. Renovando su esperanza, renovando su fe, renovando su confianza en ti, Señor, para que ellos puedan salir adelante de la situación, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú sabes perfectamente lo que necesitamos, Señor. Y también tienes el poder para darnos aquello, Señor, que nuestras almas anhelan, Dios. Yo te pido por cada persona para que seas tú ayudándoles a saber qué hacer o qué no hacer. Que ellos puedan fijar su mirada en ti, sabiendo que no van a ser defraudados, decepcionados, y que seas tú bendiciéndolos, Señor. Yo te pido y te suplico que tú los prosperes en todas las cosas, que ellos tengan salud, así como también prospera su alma, Señor. Bendícelos, ayúdalos, guíalos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque no tenemos que hacerlo solo, porque tú estás a nuestro lado, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Permítenos no ser solamente oidores, sino ser hacedores de tu palabra. En esta noche te bendecimos y te damos gracias. Y todo esto lo oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, pues qué bendición haber compartido este tiempo con nuestro Dios. Yo le pido a Dios que te siga bendiciendo y que esto lo puedas llevar a la práctica. Te esperamos el domingo, no faltes, invita a alguien. Te esperamos a las 9 o las 12 y ven a alabar a Dios y a recibir un mensaje de parte suya. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.